a un episodio más de Sensor UABC temporada 22. La voz del cimarrón. Es para mí un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este nuevo programa de Sensor UABC. Al igual que para mí es un placer anunciarles que a lo largo de esta semana fue celebrado el Día Mundial de la Salud Mental. Día en el que se conmemora la importancia del bienestar mental individual, pero eso lo abordaremos en una siguiente intervención. En la programación del día de hoy hablaremos cómo una cimarrona creó un artefacto para combatir la astaxia y cómo un profesor fue partícipe del Congreso de Obesidad Europeo del 2022. Mi nombre es Víctor Sánchez y yo soy Carla Eslovenia y continúa viendo Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Soy Nicola Nayensi Barajas Mandujano, tengo 22 años y soy diseñadora industrial de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. Fue algo ya más personal porque a mí me gusta mucho lo que es la playa, me gusta mucho las caracolas, las conchitas, entonces recuerdo que yo no tenía idea qué hacer, solamente sabía que iba a ser un instrumento musical, pues decidí irme a la playa porque creo que es como mi momento de relajación y estuve observando que las caracolas a un tamaño dimensionado a nuestra mano ensambla, perfectamente ergonómicamente ensambla, entonces decidí esa forma. Pero poco a poco pues tuve que ir experimentando porque, como saben, es una forma irregular, no puedo copiar y pegar la misma forma. Bueno, tuve que experimentar mucho porque se me rompía, que ya una parte quedaba más larga que otra, entonces tuve que dimensionarla y ajustarla para que embonara muy bien con la mano. La caracola, como vemos, cuenta con 5 botones. Estos botones ensamblan perfectamente con nuestros dedos. Esas personas, su condición no les permite hacer movimientos voluntarios, es decir, que ellos no pueden hacer esto, no pueden levantar un dedo porque su condición no se los permite. Por lo que a ellos les ayuda, ya que este trastorno puede hacerse cada vez más grave. Entonces, esto les ayuda a que ellos practiquen sus movimientos voluntarios, obviamente porque no van a presionar una tecla si no lo pueden controlar. Entonces, con el hecho de presionar en la sintonía que sea do, re, mi, fa, sol o que presionen en diferentes pasos, o sea, no importa. El chiste es que ellos lo toquen y hagan el esfuerzo de intentarlo. Y es por eso que les ayuda. Yo la hice con la intención de que fuera inclusivo para todo el público en general. Obviamente el objetivo son ellos, pero también un niño sordo lo puede utilizar porque como aquí no se muestra, pero en el prototipo viene con luces, entonces él va a poder identificar que está tocando la nota do, que está tocando la nota tal. Igual los niños que son sordos y ciegos, todos los pueden utilizar, y personas comunes, niños que quieran un instrumento para jugar, lo pueden utilizar. Yo estuve en un proyecto de hacer un instrumento para personas que no escuchan y bueno, ellos miden la música a través de las vibraciones, entonces al momento de tocarla se va a generar alguna vibración que ellos la van a poder identificar. Y si se fijan, en esta parte los botones tienen una textura. Esto les ayuda a identificar las letras. Mi Instagram es Nicole Baraja.
Hola, bienvenidos a la sección de visita. Mi nombre es Camila y el día de hoy estaremos con Adrián Martínez, mejor conocido como Comuté. Conoceremos más sobre su trabajo y si quieres saber más de él, continúa viendo Sensor UABC. Vamos con la entrevista. Empezó a interesarme a mí la fotografía de calle, básicamente viendo a mi familia tomar fotografías, revelando los rollos fotográficos y tomando también en eventos familiares, pero en realidad empezó a interesarme a mí la fotografía de calle a partir de los 6 o 7 años. En realidad hasta la fecha no hay nadie a quien pueda ver en el medio artístico y decir que me inspiró de alguna forma. No hay fotógrafos, fotógrafas, pintores, pintoras que yo pueda ver y decir, me inspiran. Entonces me inspiró mi familia, me inspiró el querer de alguna forma integrarme a sus dinámicas familiares, que era tomar fotografías, y actualmente pues mis compas, ¿no? Mis amistades que toman fotos son quienes me inspiran. Tomo fotografías todos los días, en todo lugar, 1 o 2 horas diarias, en el transporte público, en la escuela, en mi casa o en mi trayecto a cualquier lugar. No busco expresar alguna emoción en particular, simplemente es un proceso literalmente terapéutico, porque mi terapeuta me recomendó tomar fotografía para expresar aquello que no podía decir verbalmente. Es algo muy personal, entonces mi finalidad es expresar mis emociones, pero en la actualidad hay muchas personas que me dicen, por ejemplo, que mi fotografías les causa nostalgia o tristeza, ansiedad. Entonces lo que la gente quiera sentir para mí es muy grato. Mi meta es seguir tomando fotos y que no pierda el interés en ello, porque hasta la fecha es lo que me ha mantenido, digamos, interesado emocionalmente en cuestiones artísticas o de expresión. Entonces mi meta es que nunca se pierda el interés. Yo no me considero fotógrafo, me considero aficionado a la fotografía. No sé en realidad qué es lo que tiene que tener alguien para ser un fotógrafo o fotógrafa, no sé qué cualidades deba tener según los estándares como institucionales o canónicos, pero para mí es que tenga ganas de tomar fotos y ya. Se puede tomar fotos con el teléfono, con la cámara, con lo que quieran, y eso ya es hacer fotografía. Que tomen foto de lo que quieran, que se inspiren en lo que viven, en lo que sienten. También está bien inspirarse en fotógrafos y fotógrafas ya del medio artístico, pero para mí la recomendación sería que se inspiren en ellas mismos para expresar sus emociones, y que ninguna foto es mala. Y quien les diga que una foto es mala es porque en realidad no sabe cuál es la finalidad de las fotografías. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que hayas disfrutado esta entrevista, que sigas el trabajo de Comuté y que te haya inspirado la historia detrás de estas fotografías. Continúa viendo Sensor UABC. Hasta la próxima. ¿Qué tanto buscas, Carla? Ay, Víctor, tengo un amigo que en estos momentos está pasando por una situación difícil y la verdad quisiera ayudarlo buscando atención psicológica, pero de calidad y a buen precio. Oye, ¿y ya pensaste en ir al CAIS? ¿CAIS? Sí, el Centro Integral para la Salud. Se encuentra en la Facultad de Medicina y Psicología. ¿En serio? ¡Qué bien! ¿Y cómo se puede programar una cita con ellos? Primero que nada, asiste a CAIS y solicita una consulta de atención psicológica. Se te realizará un sencillo examen médico y posteriormente se te indicará que pases a CUAPI, que se encuentra en el edificio 3, planta alta de la Facultad de Medicina y Psicología. Y se te asignará un psicólogo para tu consulta de psicoterapia. Perfecto, enseguida se lo haré saber a mi amigo. Cimarrones, ¿escucharon? Si necesitas atención para tu bienestar físico o mental, ya sabes lo que tienes que hacer. Y continuamos con más aquí en Sensor UABC, temporada 22, La voz del cimarrón. Hola cimarrones, bienvenidos a Actívate. Esta vez estamos en la Facultad de Deportes. En esta sección estaremos hablando sobre el Congreso de Obesidad Europeo 2022 y entrevistaremos al maestro Roberto Espinosa Gutiérrez, quien nos hablará más sobre su experiencia en este evento y nos platicará sobre la obesidad. ¡Comenzamos! Hola, soy Wendy Madrigal y el día de hoy me encuentro con el maestro Roberto Espinosa Gutiérrez, coordinador de extensión y vinculación de la Facultad de Deportes, quien tuvo el honor de asistir y participar en el Congreso Europeo de Obesidad de este año.
Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El Congreso Europeo del Estudio de la Obesidad en este año fue llevado a cabo en los Países Bajos, en Holanda, y en una ciudad que se llama Maastricht. Este congreso es un evento internacional que se lleva a cabo cada año. Nuestra experiencia ha sido en que ya estamos participando en este evento por tercera ocasión. Lo hicimos en 2014 con sede en Bulgaria, en 2018 con sede en Viena, Austria, y en 2022 que fue esta sede que les acabo de comentar. Muy agradable, es un evento magnífico, uno de los eventos más importantes del estudio de la obesidad en el mundo, donde llegan universidades participantes de toda Europa, Latinoamérica, Norteamérica. Es por ello que nos hemos dado a la tarea de permanecer activos, comunicando los estudios que realizamos aquí en la Facultad de Deportes de la UABC en este tipo de eventos. En este año pudimos presentar resultados de un proyecto de investigación que desarrollamos desde 2020, prepandemia, y después continuamos durante la pandemia con la Dirección de Bomberos de la ciudad de Tijuana, Baja California. Trabajamos específicamente con la división USAR, que son las iniciales en inglés de Búsqueda y Rescate Urbano en Estructuras Colapsadas. Estos elementos asistieron aquí a la Facultad de Deportes a realizar sus evaluaciones de composición corporal y de condición física, y en esta ocasión, precisamente por la temática de este evento, comunicamos cómo estaba su estatus y perfil antropométrico en cuanto a circunferencia de cintura, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de masa muscular, entre otras. Eso fue lo que estuvimos comunicando. Podemos analizar desde diferentes perspectivas y aristas. Hay cuestiones y factores sociales, cuestiones muy importantes de nuestro sistema global político. Hay muchas situaciones también en casa, culturales también, la disponibilidad de alimentos con las que contamos, no solamente en casa, sino también en la región, en el país, y los hábitos que nosotros acostumbramos fomentar entre nuestras familias, entre nuestros niños, pues repercuten ampliamente en los indicadores de salud que más adelante van a normalmente afectar el libre desenvolvimiento de las personas. Pero los principales son el número 1 en las causas de muerte, no solamente en México, sino en el mundo: la enfermedad cardiovascular. El sobrepeso y la obesidad está estrechamente relacionado en no uno, sino miles de estudios de investigación realizados en población de todo el mundo, y es la principal causa de muerte. La Organización Mundial de la Salud lo tiene identificado claramente como una pandemia desde hace ya más de 10 años. Me gustaría que se activaran físicamente, incluso con tareas del hogar. Si nosotros permanecemos activos por más de 30 minutos a una intensidad moderada a alta, entonces ya estamos favoreciendo una mejor aptitud cardiorrespiratoria, una mejor aptitud circulatoria de nuestro sistema vascular, y esto, por supuesto, trae beneficios a nuestra salud que son incomparables y no se van a obtener con ningún fármaco. Y si no es suficiente, o si no hay tareas del hogar que les puedan demandar esta actividad, salir a caminar a una marcha no muy baja en cuanto a intensidad, sino un poquito más alta. Es muy importante transitar a ejercicios de fuerza, por más también de 20 a 30 minutos, incluyendo lo de la actividad aeróbica, para que logremos no solamente tener una salud cardiovascular apropiada, sino que también nuestro sistema musculoesquelético se ponga fuerte y pueda atender a las demandas del día a día que tenemos en nuestra vida cotidiana. Tengan excelente tarde, saludos al auditorio. Hasta luego. Es importante darle la relevancia suficiente a esta problemática de la salud, desde edades tempranas, para evitar cualquier otro tipo de enfermedad. Recuerden alimentarse saludablemente y asistir con un profesional de la salud para aclarar sus dudas. Nosotros somos Sensor UABC. Hola, ¿qué tal, cimarrones? Bienvenidos a Foro. Mi nombre es Montserrat y el día de hoy estaremos presentes en el evento de artes, danzas polinesias y del Medio Oriente. Acompáñanos. ¿Qué es lo que la distingue? Pues mira, son en sí la danza, es el movimiento, ¿no? Es el movimiento del cuerpo siguiendo el ritmo de la música. Pero yo lo veo, lo que lo distingue es en sí, por ejemplo, el ballet. El ballet es algo muy técnico, ¿no? El brazo tiene que estar a una altura, los pies a una cierta posición, pero en la danza, en el hula, en la danza tradicional de Hawái, más bien se cuentan historias, no es nada más moverte por
porque te gusta moverte, no por la música, sino que estás contando una historia, estás preservando toda la cultura, todas las tradiciones de la isla de Hawái. Y de las danzas del Medio Oriente también, o sea, son danzas que se vienen haciendo desde los tiempos de los faraones, eran como rituales para la fertilidad, todos los movimientos del vientre, de la cadera, los hacían como ofrecimiento hacia los dioses. Entonces es una tradición que ha seguido evolucionando a través del tiempo, con diferente música, con diferentes ritmos, con diferentes vestuarios. O sea, les digo, tiene su técnica, pero es un poquito más libre, ¿no? Es meterle más pasiones, más sentimiento a nada más un paso, una postura. Mi gusto por la danza, pues desde que estaba chiquita, siempre me ha llamado la atención el baile, escuchaba una música que me gustara y me ponía a bailar, pero como yo tengo una tía que es bailarina también, ella es bailarina de folclore mexicano. En Bambalinas, donde están los camerinos, siempre la esperábamos ahí, y estar ahí en los camerinos me llamaba mucho la atención, ¿no? Ver las luces, el telón, me sentía como que yo soy de aquí, entonces siempre me ha llamado la atención las luces, los vestuarios, como personificarte, entrar como en personaje para interpretar. Lo que busco transmitir, pues los conocimientos que yo tengo acerca de la danza, les digo, si yo tengo el conocimiento y ellas quieren aprender, si les llama la atención y si yo se los puedo proporcionar, pues con todo gusto se los doy, ¿no? Yo trato de estar constantemente aprendiendo con otros maestros, con maestros egipcios, con maestros de la Polinesia francesa, para tener el conocimiento más puro, ¿no? Más limpio, y poderlo transmitir a los alumnos que lo quieren aprender. Gracias por acompañarnos en esta sección. Esperamos haya sido de su agrado. Sigan sintonizando Sensor UABC. El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Y tiene como objetivo concientizar sobre los problemas de salud cognitiva. El bienestar de cada persona es importante y debe de tratarse de manera profesional. La salud mental incluye nuestro bienestar psicológico, emocional y social. También ayuda a determinar cómo lidiamos con el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. Y algunas de las recomendaciones para obtener una buena salud mental son: cuida tu salud física, haz ejercicio, duerme tus 8 a 10 horas diarias y sobre todo, no olvides mantener una buena alimentación. Medita, enfoca tu atención y conciencia en lo que consideres realmente necesario. Y recuerda, no estás solo. Si tú o una persona cercana a ti está pasando por una situación difícil, no olviden tomar atención psicológica. La más cercana podría estar en tu facultad. Continúa viendo Sensor UABC, temporada 22. La voz del cimarrón. Hola cimarrones, mi nombre es Vanessa. Sean bienvenidos a esta nueva cápsula. Nosotros somos de la sección Detrás de. Nos encontramos en la Facultad de Derecho y el día de hoy les traemos un tema muy interesante. Acompáñenos a ver esta emocionante entrevista del por qué es importante la labor en UABC de Jessica Parra del Río. Sí, mi nombre es Jessica Parra. Yo soy coordinadora del área de psicopedagógico de la Facultad de Derecho desde el año 1999. Desde que yo estaba en preparatoria, recuerdo una visita que tuvimos que hacer a la biblioteca y me topé con un libro de introducción a la psicología. Me encantó ver el índice del libro, cómo te iban explicando toda la evolución sobre el aprendizaje del ser humano.
y luego hablaba sobre las patologías, las diferentes enfermedades que puede tener alguna persona, trastornos. Y de ahí nació mi interés por la psicología. Yo siempre fui muy observadora de la conducta humana y siempre me preguntaba por qué esta persona actúa de esta manera ante esta situación y esta otra bien diferente, y siempre tuve como esa cosita. Lo que más me apasiona es precisamente el momento cuando estoy atendiendo a algún estudiante y logra hacer ese clic de la situación que está viviendo y da ese salto de a lo mejor de un estado emocional triste y se ve en su cara, se proyecta como ya me cayó el 20, ya puedo saber qué voy a hacer con esta situación. Eso me apasiona mucho. Es atender a los estudiantes. Los chicos se acercan a nosotros y nos hacen citas. Entonces atendemos desde situaciones emocionales, de salud, problemas familiares, a lo mejor manejo de emociones, hasta ya casos más extremos, se podría llamar, que son adicciones, algún trastorno ya sea emocional o psiquiátrico. Otra parte que a mí me encanta mucho es lo de las investigaciones, o sea, cómo viene nuestra población, cómo van cambiando las generaciones, porque no siempre son iguales. Cada generación trae su ideología, sus valores. También me gusta mucho organizar eventos como conferencias, talleres. Considero que es aquel alumno que se acerca y una vez que conoces su vida, te das cuenta que no tiene como una red social o familiar, en el caso de las adicciones, como para poderlo ayudar y salir. Son desafíos que tiene uno para ver cómo vas a manejar ese caso y tratar de ayudar al joven, ¿no? Al estudiante. Pues que estamos aquí dispuestos a atenderlos, a aquel que se quiera acercar es bienvenido. Yo sé que no es sencillo pedir o dejar que alguien entre a tu vida y transparentar todas tus situaciones. Sin embargo, como siempre les digo a mis alumnos que asisten conmigo, que los felicito por ese valor y por esa inteligencia de utilizar los recursos que tienen a la mano para seguir creciendo, ¿no? Para seguir desarrollándose. Ahora que ya conocemos una parte de la labor de la psicóloga Jessica Parra, agradecemos su esfuerzo y dedicación en la Facultad de Derecho. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Yo me he sentido totalmente agotada por estos cambios de climas muy locos y bruscos. Oh, perdón, no me he presentado. Yo soy Kadira y junto a mis amigas Miel y Arisa te queremos compartir un poquito sobre el tema muy interesante que se trata del grupo al que pertenecemos desde nuestro nacimiento, la familia. Entonces, ¿qué es la familia? La familia se define como un grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre o de adopción, e independientemente de su grado, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda. Y las relaciones familiares son una suma importancia para todos los niños, porque tener un buen crecimiento con un alrededor de personas que transmiten calidez, armonía y afecto benefician a una mejor convivencia en el presente y futuro. Así que continúa con nosotras en este interesante video
y podrás ver una conversación con las chicas. Ellas son Miel y Arisa. Arisa, estoy muy molesta. El día de ayer llegué de la escuela y mi mamá me preguntó cómo me fue, pero mi día estuvo tan aburrido que mejor la ignoré. Seguramente tu mami se preocupa por ti y le interesa saber cómo te sientes en la escuela. No debiste ignorarla. Más si en un determinado tiempo no te vio, porque seguro ella te extrañó. Ahora que lo dices, me hace pensar un poco de cómo pude hacerla sentir. Creo que debo disculparme con ella. En ocasiones, el no decir nada o ignorar, también estamos comunicando, pero no de una manera clara. Es importante aprender a comunicarnos correctamente y también a expresar nuestras emociones. Si no lo hacemos bien, podemos hacer sentir mal a los demás e incluso no llevar una buena relación. Sabes, eso también me ha ocurrido con mis hermanos. A veces me ignoran. ¿Y eso cómo te hace sentir? Me hace sentir triste. Es eso que te decía, Miel. Es importante comunicarnos de manera correcta, compartir tiempo con nuestros seres queridos, utilizar el diálogo para mejorar las relaciones familiares. También es importante respetar las distintas opiniones y sobre todo brindar apoyo cuando alguien de nuestra familia, como nuestros padres, hermanos, abuelos o alguien más lo necesite. Me esforzaré por llevarme bien con cada uno de ellos y ser más comprensiva. Todos pasamos por distintas situaciones y en ocasiones no sabemos cómo actuar. Pero acuérdate, la familia es como un refugio al que podemos acudir siempre que nos sucede algo y sabemos que en ellos siempre contaremos con su apoyo. Además, hace poco leí acerca de las emociones primarias, que estas son las emociones básicas, la tristeza, el enojo, alegría, sorpresa y asco. También leí de las secundarias, que estas están compuestas por 2 o más emociones primarias, como el desprecio, el placer, la ansiedad, la inquietud, entre otros. Estás en lo correcto. Como personas, debemos de aprender a identificar qué tipo de emoción estamos sintiendo para poder expresarla con mayor facilidad, lo que estábamos sintiendo. Muchas gracias, Arisa, por todas estas palabras que me dices. En serio me ha dado cuenta de muchas cosas que antes ignoraba. Y ahora que ya escuchaste el mensaje que nos compartieron Miel y Arisa, es importante que trabajes todos los días para mantener una buena relación con tus familiares, compartiendo también cómo les va día a día y pasarla bien con ellos un rato. Recuerda que es importante la comunicación y la expresión de tus emociones. Yo soy Kadira y nos vemos en la próxima. Adiós. Cimarrones, esto fue todo por esta ocasión. Espero y este programa haya sido de su sumo agrado. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más. No olvides sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. En caso de haberte perdido el estreno, todos los miércoles a las 11 a.m. podrás ver la repetición del programa por el mismo canal. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En todas ellas nos encuentras como Sensor UABC. Si te perdiste algún episodio, no te preocupes, podrás encontrarlos todos en la plataforma de YouTube. Y aquí terminamos el segundo episodio de la temporada 22. La voz del cimarrón. Mi nombre es Carla Eslovenia. Y mi nombre es Víctor Sánchez. Y esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.